Jamás me consideré una persona nerviosa. Soy diseñador gráfico y paso horas frente a la computadora, así que las sombras y ruidos del edificio suelen acompañarme sin que me alteren. Pero todo cambió la noche en que escuché por primera vez aquel maullido. Era miércoles, casi las 2 de la madrugada. El ventilador del techo giraba con un zumbido constante mientras yo revisaba unos archivos para un cliente estadounidense que vive en otro uso horario. De pronto, un sonido agudo atravesó la quietud, un miau prolongado, como una nota larga que alguien sostuviera contra mi oído. Me quité los audífonos, convencido de que provenía del video que estaba editando, pero la habitación siguió completamente silenciosa. Solo la pantalla iluminaba mi sala con ese brillo azulado que vuelve todo más irreal. Volvió el maullido, esta vez más cerca. Se oía detrás de la puerta principal, en el pasillo común del cuarto piso. Mi primer impulso fue ignorarlo. Los gatos callejeros se cuelan a veces buscando comida o refugio. Sin embargo, algo en aquel lamento sonaba distinto, casi humano, cargado de desesperación. Sentí una punzada de culpa. Si un animal estaba herido allá afuera, lo menos que podía hacer era ayudar. Me acerqué a la puerta con cautela. El edificio donde vivo, en la colonia San Rafael, es viejo, con paredes gruesas y tuberías oxidadas. Cada vez que alguien se mueve, los pisos crujen como huesos antiguos. Por la mirilla apenas distinguí la penumbra del pasillo. La bombilla siempre parpadea, pero no vi ningún gato. Abrí entonces con cuidado, y el aire frío del corredor me erizó la piel. El maullido cesó de golpe, como si quien lo emitía supiera que lo estaba buscando. Algo captó mi atención a la izquierda. A unos metros, cerca del ascensor, se encontraba una mujer tan pálida que parecía hecha de cera. Llevaba un vestido sencillo, sin estampados, apenas una tela blanca que le caía hasta los tobillos. Sostenía un gato negro en brazos, un felino grande, de pelaje lustroso y ojos amarillos fijos en mí. La mujer no se movía, solo me observaba, la cabeza ligeramente ladeada, como esperando que dijera algo. No recordaba haberla visto en el edificio. La colonia suele recibir inquilinos temporales, pero su aspecto no se parecía al de ningún vecino. El vestido, la piel casi translúcida y el cabello lacio, tan claro que se confundía con la luz, la convertían en una figura casi etérea. Lo inexplicable era que no había escuchado pasos, ni el timbre del ascensor, ni siquiera el leve golpe que produce la puerta de emergencia. Solo aquel maullido, y ahora la mirada fija de ambos, mujer y gato. ¿Se le perdió?, pregunté con voz más temblorosa de lo que esperaba. Ella no respondió. El gato agitó la cola, inquieto, pero tampoco hizo sonido alguno. El silencio se extendió, pesado, y mis pensamientos se volvieron un remolino. ¿Será una broma? ¿Algún nuevo vecino con insomnio? ¿O quizá alguien desorientado que necesita ayuda? ¿Puedo ayudarla en algo?, insistí, dando un paso al frente. La mujer me sonrió entonces, una curvatura mínima de labios que no tocó sus ojos. Parecía escuchar, pero no querer hablar. Durante un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Sentí la espesa sensación de un pensamiento ajeno dentro de mi cabeza, como si me estuviera recordando algo que yo aún no sabía. El gato emitió un suave ronroneo que retumbó en el pasillo vacío, produciendo eco donde no debería haberlo. Parpadeé, y la mujer ya no estaba. El ascensor seguía cerrado, y las escaleras permanecían a la vista. No había manera de que se desvaneciera tan rápido sin dejar rastro. Solo quedaban las luces intermitentes y un olor ligero a humedad mezclado con colonia barata. El gato también se había ido. Durante varios segundos permanecí quieto, con la puerta entreabierta y el corazón martillando en mi pecho. Un ruido metálico me hizo mirar hacia el piso. Sobre el tapete del pasillo yacía un pequeño cascabel dorado, aún oscilando como si lo hubieran soltado instantes atrás. Lo coloqué en mi palma. Era frío, sin correa ni collar. Al levantar la vista,
Noté algo más. Huellas borrosas de patas en la capa de polvo que cubría los azulejos viejos. Comenzaban frente a mi puerta y terminaban justo donde la mujer había estado parada, aunque eran demasiadas para un solo gato. El pasillo volvió a quedar en silencio. Cerré la puerta con cerrojo doble y regresé a la sala, con el cascabel guardado en el bolsillo. Intenté seguir trabajando, pero las letras en la pantalla se mezclaban. Cada reflejo en la ventana parecía una silueta pálida acechando detrás de mí. Apagué la computadora y me obligué a dormir, convenciéndome de que todo tenía una explicación lógica. Quizás alucinación por falta de descanso, o un vecino que trajo visitas nocturnas. No concilié el sueño de inmediato. Escuché el goteo de la llave del fregadero, el zumbido lejano del transformador y, por supuesto, ese maullido que parecía provenir de todas partes y de ninguna, colándose como corriente entre las rendijas de la puerta. Me cubrí la cabeza con la sábana, como cuando era niño y temía a los fantasmas, pero hasta el algodón se sentía pesado, impregnado de un perfume extraño que no era mío. Antes de quedarme dormido, juraría que sentí unas garras suaves presionando mi colchón, acomodándose cerca de mis pies, y el ronroneo de un gato que jamás tuve. Entonces, el cascabel en mi bolsillo tintineó solo una vez, suave y nítido, asegurándome que no estaba soñando, que la mujer pálida y su gato me habían encontrado, y quizá no pensaban marcharse. A la mañana siguiente, desperté con los ojos resecos y el cuerpo pesado, como si no hubiera descansado en absoluto. Aunque el despertador marcaba las 7:30, la habitación seguía en penumbra. Las cortinas estaban cerradas y el ventilador giraba lento, lanzando ráfagas de aire frío que me hicieron estremecer. Había olvidado apagarlo. Lo primero que hice fue palpar debajo de las cobijas, buscando cualquier rastro de aquel gato. Nada. El colchón estaba vacío, y el leve hundimiento que sentí la noche anterior ya no estaba. Me senté en la cama, intentando recordar con claridad si todo había sido una pesadilla. El cascabel. Metí la mano en el bolsillo del pantalón que había dejado sobre la silla. Allí seguía. El mismo sonido débil se repitió al agitarlo. No había sido un sueño. Mientras desayunaba una taza de café recalentado y un pan dulce que ya estaba un poco duro, intenté convencerme de que lo ocurrido la noche anterior no era tan raro como parecía. Tal vez la mujer era una vecina que salió con su gato a tomar aire fresco. El edificio tiene historias viejas, claro, pero nunca creí en eso de los fantasmas ni apariciones. La mente es poderosa, y a veces nos juega malas pasadas cuando estamos cansados. Aún así, algo dentro de mí no terminaba de aceptar esa explicación. Bajé al trabajo como cada mañana. El edificio tiene un ascensor pequeño, antiguo, de esos con puertas dobles, una metálica que se desliza y otra de rejilla que uno debe cerrar a mano. Al apretar el botón para llamarlo, noté que alguien más lo había usado antes que yo. No le di importancia hasta que la puerta se abrió con un chirrido metálico que hizo eco en todo el pasillo. Dentro del ascensor, el aire era más frío que de costumbre. Miré al suelo y me detuve. Había pequeñas huellas marcadas en el polvo acumulado del piso. No eran de zapatos, sino de patas. Patas de gato. Muchas, dispersas, como si un animal hubiera estado caminando en círculos, nervioso o inquieto. Lo extraño era que el polvo no parecía reciente. El conserje raramente limpiaba el interior del ascensor, así que esa capa de mugre llevaba allí semanas. Las huellas, en cambio, eran frescas. Entré observando con atención y cerré la puerta de rejilla con cierta incomodidad. Mi reflejo en el espejo opaco del ascensor me devolvió una mirada que no reconocí. Me veía pálido, con ojeras profundas, como si algo me hubiera chupado la energía durante la noche. Traté de evitar mirarme y bajé la cabeza. El ascensor descendió lentamente. A la mitad del trayecto se detuvo bruscamente con un leve sacudón. Las luces titilaron una vez. Luego se estabilizaron. Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento, esperando que todo volviera a la normalidad.
Entonces, escuché un leve tintineo, apenas audible como el sonido de un cascabel sacudido en la distancia. Me giré. No había nadie. Solo yo y mi reflejo. Pero el sonido se repitió, esta vez más cerca. El ascensor se movió de nuevo y llegó al primer piso. Salí apresurado, fingiendo que nada había pasado. El vigilante me saludó desde su garita, distraído con su celular, sin notar mi nerviosismo. Crucé el vestíbulo con rapidez y salí a la calle, respirando el aire contaminado de la ciudad como si fuera el más puro del bosque. Durante todo el día, no pude quitarme esa sensación de incomodidad. Revisé las cámaras del edificio en mi celular usando la app que el administrador nos dio a los vecinos. Volví a ver el pasillo donde la mujer pálida apareció. Las grabaciones mostraban una noche tranquila. Nadie había pasado por ahí entre la 1 y las 3 de la mañana. Tampoco el ascensor había sido utilizado según el registro digital, y sin embargo, yo la vi. Yo la escuché. El resto del día fue rutinario. Reuniones aburridas, correos atrasados, pláticas sin importancia. Pero cada tanto, el maullido resonaba en mi memoria como si aún estuviera atrapado en algún rincón de mis oídos. Pensé en tirar el cascabel, pero algo me lo impidió. Lo tenía ahora en el llavero, colgado junto a mis llaves del departamento, como un recordatorio constante de que aquello no había terminado. Volví a casa al anochecer. El vestíbulo estaba vacío, salvo por el eco de mis pasos. Subí por las escaleras en lugar del ascensor, no porque creyera que algo me pasaría allí, sino porque sentía una presión en el pecho que no podía explicar. Como si el elevador se hubiera convertido en un espacio demasiado íntimo, demasiado cerrado. El pasillo del cuarto piso estaba silencioso. Mi puerta seguía cerrada, sin señales de haber sido forzada. Pero al acercarme, noté algo en el suelo. Pelos. Pelos largos y blancos, finos como hilos de seda, que formaban un pequeño círculo frente al felpudo. Los recogí con la punta de una hoja de papel y los guardé en una bolsita plástica. No sé por qué lo hice. Tal vez porque ya intuía que habría más cosas por descubrir y necesitaba pruebas de que no estaba volviéndome loco. Esa noche, me aseguré de cerrar bien cada ventana, cada tranca, cada cortina. Dejé una lámpara encendida en la sala. Dormí con el cascabel en la mesita de noche y una linterna bajo la almohada, como si eso pudiera protegerme de lo que no comprendía. No volví a escuchar maullidos. Tampoco vi a la mujer pálida. Pero al despertar, en la ventana apareció una huella marcada en la condensación del vidrio. Una huella de gato. Solo una. Solitaria. Mirando hacia adentro. La mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. Había dormido mal, inquieto, dando vueltas entre sueños que no recordaba del todo. Al levantarme, lo primero que hice fue revisar la ventana. El vidrio ya no tenía la huella de gato que había aparecido con la condensación, pero eso no significaba que la había imaginado. La noche anterior, incluso tomé una foto con el celular. Seguía allí en mi galería, una única huella, perfectamente delineada. Aún con la cabeza medio nublada por el sueño, salí al pasillo para recoger una entrega que había comprado días antes. Fue ahí donde lo vi. Justo frente a la puerta, colocado con cuidado sobre el felpudo, había un cuaderno infantil de tapa azul. No tenía nombre ni etiquetas, solo estaba ahí, como si alguien lo hubiera dejado para mí. Miré hacia ambos lados del pasillo. Ningún vecino, ningún ruido. Nadie bajaba ni subía por las escaleras. Me agaché con cautela y lo tomé. Lo llevé adentro y me senté en la mesa del comedor, sintiendo cómo el estómago se me encogía sin razón aparente. El cuaderno parecía viejo, con las esquinas dobladas y algunas páginas sueltas. Lo abrí lentamente. La primera página estaba en blanco, la segunda también. Pero a partir de la tercera empezaron los dibujos. Eran simples, como hechos por un niño o alguien que dibujaba sin técnica. Había siluetas humanas, figuras alargadas,
sin rasgos definidos. Y entre esas figuras, siempre, un gato negro con ojos grandes. A veces lo acompañaba una mujer de cabello largo, extremadamente pálida, igual a la que vi aquella noche cerca del ascensor. Era imposible no reconocerla. Pasé las hojas con creciente ansiedad. En cada dibujo, la figura del gato estaba más cerca de una figura masculina. En algunos, el gato aparecía subido sobre su pecho o echado a sus pies. En los últimos dibujos esa figura masculina estaba sola, pero algo me perturbó más que cualquier garabato. En una de las últimas páginas, junto a una escena en la que la figura del hombre parecía acostada en una cama y el gato encima, había una firma con letras desordenadas. Mi nombre. No era un nombre común, y el trazo se parecía mucho a mi letra, pero no recordaba jamás haber hecho esos dibujos. Sentí un escalofrío que me bajó por la espalda como agua helada. Cerré el cuaderno de golpe y lo dejé sobre la mesa. Necesitaba entender qué estaba pasando. ¿Era una broma? ¿Alguien había entrado a mi casa mientras dormía? Revisé las cerraduras, las ventanas, el balcón. Todo estaba cerrado como la noche anterior. Aún así, sentía que había algo dentro conmigo, algo que me observaba en silencio. Más tarde, llevé el cuaderno al trabajo, como si al sacarlo del departamento pudiera alejarme de él. Lo guardé en una gaveta y traté de concentrarme en mi rutina. Pero todo el día tuve esa sensación en la nuca, como si algo estuviera a punto de tocarme. Y cada vez que cerraba los ojos por un segundo, veía el rostro sin expresión de aquella mujer pálida, siempre con el gato, siempre mirándome. Esa noche, antes de dormir, el cuaderno volvió a aparecer. Lo había dejado en la oficina, juraría que lo había guardado con llave. Pero ahí estaba, sobre mi cama, abierto en la página con mi nombre. El cascabel tintineó sin que nadie lo tocara, y supe, con una certeza que me heló el alma, que ya no era solo una coincidencia. Era un aviso. Esa misma noche, mientras intentaba dormir con la luz encendida, el teléfono vibró. Era un mensaje de voz, un número desconocido. Dudé antes de reproducirlo, pero algo en mí quería saber. El mensaje duraba solo 4 segundos. Un susurro, una voz apenas audible, como arrastrada por el viento que decía: «No abras cuando golpeen 3 veces». Luego, un maullido ahogado y estática. Me quedé helado. Intenté devolver la llamada, pero el número no existía. Pensé en llamar a alguien, contarle todo, pero ¿a quién? ¿Qué iba a decir? ¿Que una mujer fantasmal con un gato me estaba dejando cuadernos con dibujos que firmaban con mi nombre? Cerré el cuarto con llave y me metí bajo las cobijas. El silencio era profundo, denso. Ni siquiera se oían los ruidos de la ciudad que usualmente se colaban por la ventana. Y entonces, a las 3 de la mañana exactas, escuché los golpes. 1, 2, 3. No eran golpes fuertes, más bien secos, contenidos, como si vinieran de una mano pequeña o de una garra. Provenían de la puerta principal. Me incorporé en la cama, sin hacer ruido. Mi respiración era tan alta que me tapé la boca con la mano para no oírla. Esperé. Nada. Pero no era solo eso. Desde el pasillo, detrás de la puerta, llegó el sonido que ya conocía bien, un maullido. No era insistente, ni fuerte. Era más bien lastimero, suave, como si alguien, o algo, quisiera que me acercara, que lo dejara entrar. Me deslicé fuera de la cama y descalzo, avancé hasta la puerta. Pegué el oído contra la madera. Silencio. Luego, el maullido otra vez, y un roce, como si algo se deslizara por la parte baja, intentando pasar. El cascabel tintineó desde la cocina, aunque lo había dejado sobre la mesa. Corrí a comprobar. El cascabel ya no estaba. En su lugar, una flor blanca, fresca, que no reconocí. Jazmín, creo. Y un pelo largo, blanco, encima.
Sentí que todo en la casa había cambiado, la temperatura, incluso el tiempo, como si estuviera atrapado dentro de un espacio donde las reglas normales ya no se aplicaban, como si la puerta que daba al exterior ahora conectara con otra cosa. Volví al cuarto, cerré con seguro y bloqueé con la silla. Me metí en la cama temblando. Esa noche no dormí. Cuando amaneció, los golpes habían desaparecido, pero en la parte interior de la puerta principal, la que nadie más podía tocar, había 3 marcas verticales, como hechas por uñas, o por garras, y justo al lado, escrita con algo que parecía carbón, una frase: «Estamos cerca». Pasé la mañana siguiente contemplando la puerta de entrada, intentando entender cómo era posible que esas marcas estuvieran allí. Eran 3, perfectamente paralelas, con una profundidad que me hizo pensar en garras más que en uñas humanas. Recorrían unos 30 centímetros desde la cerradura hacia abajo, justo donde había escuchado aquel roce la noche anterior. Tomé fotos. No sabía muy bien por qué, pero necesitaba documentarlo todo. Sentía que, en algún momento, iba a tener que mostrarle a alguien lo que estaba viviendo, aunque aún no sabía a quién. Después de eso, me obligué a salir. El encierro comenzaba a afectarme más de lo que quería admitir. A pesar del miedo, necesitaba moverme, respirar aire distinto, ver personas reales. Decidí buscar al casero. Era un hombre mayor, de esos que se pasan la vida entre herramientas oxidadas y conversaciones con plantas en el jardín del edificio. Lo encontré en el estacionamiento, reparando una lámpara de emergencia con más cinta aislante que cables. Le mostré las fotos de los rasguños. Al principio frunció el ceño, como si creyera que yo estaba bromeando. Luego su rostro se volvió serio, como si recordara algo que prefería olvidar. Eso ya había pasado antes, dijo sin mirarme directamente. Otros inquilinos también lo reportaron, siempre las mismas marcas en el mismo lugar. Nadie supo explicar cómo aparecían. A veces decían que eran gatos, pero nunca había ninguno. ¿Qué hicieron los otros? ¿Se fueron? Algunos sí, otros simplemente dejaron de hablar del tema, como si, al ignorarlo, todo desapareciera. Pero no desaparece, eso te lo aseguro. Sentí un vacío en el estómago. No quería escuchar más, pero necesitaba hacerlo. ¿Usted las vio? Sí, y te voy a decir algo más. No trates de cubrirlas o borrar las marcas. Eso no sirve de nada. Si te eligió, no va a parar. ¿Quién? El casero me miró por primera vez. Sus ojos estaban apagados, cansados, como los de alguien que ya había vivido demasiado. La mujer del gato. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No se lo había dicho. No mencioné ni una sola palabra sobre una mujer, ni sobre un gato, pero él lo sabía. Regresé al departamento en silencio. Cada paso en las escaleras parecía más largo, más pesado, como si el edificio mismo me observara, como si supiera que yo ya no podía escapar de lo que había empezado. Al llegar, encontré el cuaderno de nuevo. Esta vez estaba sobre la almohada, abierto en una página que no recordaba haber visto antes. Era un dibujo de mi puerta, exactamente como lucía ahora, con las 3 marcas grabadas en la madera, y abajo, escrito con tinta negra: «No es la primera vez que entra». No podía más. Cerré todo. Tomé mis cosas y me fui de casa. No sabía a dónde ir, pero necesitaba salir de allí. Respirar. Pensar. Caminé durante horas, sin rumbo claro. El sol del mediodía golpeaba fuerte, pero yo apenas lo sentía. Todo mi cuerpo estaba tenso, como si una sombra me caminara detrás. Me detuve en un café de esquina, uno de esos lugares con más silencio que gente. Pedí un té solo por tener algo caliente entre las manos. Mientras revolvía el azúcar sin probarlo, mi mente volvió al edificio, a los dibujos, a las marcas, a la mujer pálida, a su mirada clavada en la mía, y al gato, ese maldito gato que no maullaba como los otros, que aparecía en cada página, en cada rincón, incluso cuando no lo buscaba. De pronto recordé algo.
Una vez, durante una de las reuniones de vecinos, alguien mencionó un sótano en el edificio, uno que había sido cerrado hacía años por motivos de seguridad. Nadie usaba ese espacio, ni siquiera los del mantenimiento. En ese momento, no me pareció relevante, pero ahora todo cobraba un nuevo sentido. Volví al edificio por la tarde, esperando no cruzarme con nadie. El casero ya no estaba en su rincón habitual. El aire olía diferente, como si hubiera llovido adentro. Tomé las escaleras hasta el primer piso donde se encontraba la puerta que conducía al sótano. Estaba sellada con una cadena oxidada, pero no del todo. Una parte estaba suelta, como si alguien ya la hubiera abierto antes. Miré alrededor y empujé la puerta. Crujió como si no se hubiera movido en décadas. El interior era oscuro, denso, con ese olor a humedad vieja y cosas olvidadas. Bajé con el celular como linterna, intentando no hacer ruido. Las escaleras chirriaban bajo mis pies. A cada paso el aire se volvía más frío. El sótano estaba dividido en varios compartimentos, como pequeños almacenes para los departamentos, todos cubiertos con sábanas, cajas de cartón y muebles antiguos. Avancé hasta el fondo. Allí, detrás de un biombo de madera apolillada, lo encontré. Un retrato, viejo, cubierto de polvo. La pintura mostraba a una mujer de piel pálida, con el cabello lacio cayendo sobre sus hombros. En su regazo, el mismo gato negro. Los ojos del animal estaban pintados con un detalle escalofriante, como si fueran reales. La mirada, fija, profunda. Abajo del cuadro, una pequeña placa dorada con un nombre y una fecha. Isela Hernández, 1977. Me quedé paralizado. El nombre no me decía nada, pero la imagen sí. Era ella. La misma mujer que había visto en el pasillo. La del dibujo, la del maullido, la de la puerta. La que me observaba desde los rincones más oscuros de mi mente. Algo se movió detrás de mí. Giré de inmediato con el corazón acelerado, pero no había nadie. Solo silencio. Y un leve sonido, casi imperceptible, el tintineo de un cascabel. Lentamente, el aire se volvió más espeso, como si el sótano respirara conmigo. Tomé una foto del retrato. La linterna del celular empezó a parpadear. Y entonces escuché el maullido, no desde lejos, sino a mi lado. Tan cerca que pude sentir la vibración en el suelo. Corrí escaleras arriba sin mirar atrás. Cerré la puerta con la cadena, aunque ya no me parecía útil. Subí hasta mi departamento con las piernas temblando. Cerré con llave, tranca, todo. Me encerré en el baño y me miré en el espejo. Mi reflejo seguía ahí, pero algo era distinto. En mis ojos algo se había encendido, algo que antes no estaba. Y en mi hombro, como si fuera parte de mi sombra, un pequeño bulto oscuro parecía moverse con mi respiración. No lo toqué, no me atreví. Solo me quedé quieto, viendo cómo en el borde del espejo, una palabra se formaba poco a poco con la humedad del vapor. ¿Recuerdas? Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, con la espalda recta, las luces encendidas y el celular en mano, como si eso me diera algún tipo de control. Pasé horas viendo la imagen del retrato que había tomado en el sótano, ampliando cada detalle del rostro de la mujer, tratando de encontrar algún error, algo que desmintiera lo evidente. Pero no había fallas. Era ella. La misma figura que me observaba en el pasillo, la misma del cuaderno, la que aparecía incluso cuando cerraba los ojos. Al amanecer, con la ciudad comenzando a despertar tras los cristales empañados de mi ventana, decidí buscar a alguien más. Alguien que conociera el edificio de verdad. Bajé hasta la planta baja, donde vive la portera, doña Elvira, una mujer de cabello gris, siempre recogido, y una expresión que combina resignación con sabiduría. Golpeé su puerta con cierta duda. Ella tardó unos segundos en abrir y al verme, frunció el ceño como si ya supiera a qué iba. ¿Pasa algo?, preguntó con voz grave. Necesito hablar con usted. Es sobre...
Una mujer. La del gato. Sé que suena extraño, pero no estoy inventando nada. Doña Elvira no dijo nada por unos segundos. Solo me observó en silencio, como si evaluara si valía la pena confiar en mí. Finalmente, abrió la puerta del todo y me hizo pasar. El interior de su departamento olía a café y a veladoras de vainilla. Sobre una mesa había fotos antiguas, un rosario de madera colgado en la pared y una virgen cubierta de flores secas. Nos sentamos frente a frente. Yo apenas podía articular lo que quería decir. Ella sirvió café sin preguntar y luego dijo, ¿la viste? Asentí lentamente. ¿Con el gato? Volví a asentir. La portera cerró los ojos por un instante como si ese gesto confirmara algo que ya temía. Se llama Isela, o se llamaba. Vivió aquí hace muchos años, cuando yo recién llegaba. Era enferma, siempre pálida, siempre con ese gato negro pegado a ella como si fueran uno solo. No hablaba con nadie, no tenía visitas, solo bajaba a veces al jardín y se sentaba bajo la jacaranda. El gato se le enroscaba en los pies y ella se quedaba horas mirando al vacío. ¿Qué le pasó? Una noche, desapareció, así, sin más. Algunos dicen que murió en su departamento, pero el cuerpo nunca apareció. Tampoco el gato. Otros aseguraban que la vieron salir al pasillo y subir al ascensor, pero el ascensor no se movió en toda la noche. Fue como si se desvaneciera. Desde entonces, pasan cosas raras. Maullidos a medianoche, sombras, gente que asegura haberla visto de reojo, siempre con el gato. ¿Y nadie hizo nada? ¿Qué quieres que hiciéramos? Los que la vieron de verdad no están aquí para contarlo. Otros se fueron sin dar explicación, y los que nos quedamos, aprendimos a no meternos. Doña Elvira se levantó y fue hasta un cajón. Regresó con una hoja de periódico amarillenta y rota por las esquinas. Me la extendió. Era un recorte antiguo, fechado en 1977. El titular decía, «Vecina desaparece misteriosamente con su mascota». La foto era en blanco y negro, pero aún se distinguía su rostro, el mismo que el del retrato, el mismo que me había sonreído en el pasillo. Debajo de la imagen, el nombre, Isela Hernández. «No es la primera vez que regresa», dijo la portera en voz baja, «solo que esta vez parece que te eligió a ti». ¿Elegirme para qué? Doña Elvira bajó la mirada, como si no quisiera decirlo en voz alta. Para quedarse. Esa noche, algo cambió. No de manera visible, pero lo sentí en el ambiente. En la forma en que las paredes parecían latir, como si el edificio respirara conmigo. El aire estaba más denso, más pesado, y sobre todo, olía distinto. Un aroma intenso comenzó a extenderse por todo el departamento. Al principio, no supe identificarlo. Era una mezcla dulzona, floral, pero con un trasfondo fuerte, picante. Después de un rato, me di cuenta. Jazmín y azufre. Ambos aromas eran tan diferentes que juntos provocaban náuseas. Abrí todas las ventanas, pero el olor no se iba. Lo único que logré fue esparcirlo aún más, como si eso lo alimentara. Me moví por cada rincón buscando el origen. El baño, la cocina, el closet. Nada. Hasta que entré en la habitación. Sobre mi almohada, alguien, o algo, había dejado un ramo de jazmines frescos. Sus pétalos aún tenían gotas de rocío. Y encima, un solo cabello blanco, largo, perfectamente colocado. No lo toqué. Me quedé mirando, paralizado, sintiendo que si me acercaba un poco más, el gato saltaría desde la sombra y se subiría a mi pecho. Fui hasta la cocina y saqué el cascabel del cajón donde lo había escondido. Lo coloqué sobre la mesa, al lado del cuaderno que ya no se atrevía a quedarse en su sitio. Cada noche aparecía en otro lugar. Empecé a pensar que no era solo un objeto, sino una extensión de ella, de Isela. Esa madrugada, intenté no dormir. Pero el cansancio me venció. Apagué las luces y me acosté con la linterna al lado.
No sé cuánto tiempo pasó antes de que los sonidos comenzaran. Primero fue un zumbido, como el de un televisor antiguo. Luego el maullido, largo, constante, más cercano que nunca. Me incorporé de golpe y vi, en el rincón de la habitación, al gato, negro, silencioso, sentado con los ojos clavados en mí. Pero su boca no se movía, no maullaba. Aún así, yo lo oía. Me levanté lentamente buscando la linterna. Cuando la encendí, el rincón estaba vacío. No había gato, solo un nuevo ramo de jazmines frescos, esta vez dentro de mi zapato. Volví a la cama temblando, sin entender si estaba despierto o atrapado en algún tipo de sueño perverso. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo desapareciera. Al amanecer, la linterna seguía encendida. Me dolían los ojos, como si hubiera llorado durante horas. Fui al espejo del baño y lo encontré empañado, pero no había vapor. Lo que vi escrito allí, en letras finas y torcidas, me dejó sin aliento. El jazmín es solo el comienzo. Debajo de la frase dibujado con un dedo húmedo estaba el contorno de un gato, y dentro del gato, mi cara. Después de lo ocurrido con el espejo, mi resistencia mental empezó a desmoronarse. Ya no era solo miedo, era agotamiento, desconfianza de lo que veía, duda constante de mi propia cordura. Sentía que Isela, el gato y todo lo que los rodeaba se colaban en cada espacio de mi vida. Dormido o despierto, no importaba, ella estaba ahí. Fue entonces que decidí grabarlo todo. Compré una cámara térmica. No era barata, pero en ese punto ya no me importaba. Necesitaba pruebas. Algo tangible. Algo que pudiera mostrarle a otra persona, porque ya no bastaba con mis recuerdos distorsionados o las huellas que aparecían y desaparecían. Quería ver si el gato, o la figura que lo acompañaba, dejaban algún tipo de rastro más allá de mi imaginación. Esa noche, instalé la cámara en el pasillo que conecta la sala con mi habitación. Era el punto más transitado del departamento y donde más veces había escuchado pasos, maullidos o ruidos inexplicables. Programé la cámara para que se activara con movimiento y comencé a grabar justo antes de apagar las luces. Luego me recosté en el sofá, sin atreverme a entrar al dormitorio, con la linterna a un lado y el cascabel en el bolsillo. La noche fue larga. El sonido del ventilador del techo, que antes me daba cierta paz, ahora solo marcaba el paso del tiempo. En algún momento me dormí. Al despertar, aún de madrugada, corrí hacia la cámara. No quise mirar nada hasta conectar la memoria al computador. Encendí la pantalla. Respiré hondo. Reproduje la grabación. Las primeras horas no mostraban nada. Solo el pasillo vacío, la luz débil del foco parpadeando, algún cambio sutil de temperatura por el aire que entraba por las ventanas. Pero justo a las 3:17 de la madrugada, el sensor se activó. El cuadro se llenó de color. En la imagen térmica, una figura azulada, completamente fría, comenzaba a moverse por el pasillo. Avanzaba lento, como flotando. No tenía rasgos definidos, solo una silueta humana extremadamente delgada, y en sus brazos, un bulto más cálido. El gato era el único foco de calor verdadero. Sus ojos eran 2 puntos incandescentes. La figura se detuvo frente a la cámara durante largos segundos. Me miraba. Sabía que estaba siendo observada. Luego, giró la cabeza lentamente hacia donde estaba el dormitorio. El gato parpadeó. Después, ambos desaparecieron en la oscuridad del marco, como si se fundieran con el aire. La cámara siguió grabando un rato más, pero ya no volvió a detectar movimiento. Esa mañana no fui a trabajar. Pasé horas viendo y repitiendo ese fragmento. Había algo en la mirada de ese gato, incluso en formato térmico, que me resultaba profundamente humano. No podía explicarlo. Era como si esa criatura supiera todo de mí, lo que había hecho, lo que estaba pensando, lo que temía, la figura que lo cargaba. No tenía duda.
Era Isela. No necesitaba verla a color. La conocía ya demasiado bien. Después de eso, dejé la cámara encendida todas las noches. Y cada madrugada, exactamente a la misma hora, la figura volvía a aparecer. A veces pasaba por el pasillo. Otras se detenía frente a la puerta de mi cuarto. Una noche, incluso se quedó parada en el borde del sofá donde yo dormía. No se movía, solo miraba, como si esperara que yo hiciera algo. Pero yo no sabía qué. Esa semana, las noticias comenzaron a hablar de un eclipse lunar parcial. No suelo prestar atención a esos eventos astronómicos, pero algo en el tono con que lo mencionaban en la televisión, repetido una y otra vez, me incomodaba. Decían que sería visible justo después de las 2 de la madrugada y que la luna se teñiría de rojo por unos minutos. Desde que descubrí los registros térmicos, empecé a notar un patrón. Isela aparecía casi siempre a la misma hora, y algo dentro de mí me decía que el eclipse iba a ser distinto, como si el velo entre su mundo y el mío se fuera a volver más delgado, más fácil de atravesar. Esa noche, preparé todo con más precaución que nunca. Puse la cámara en 3 puntos distintos: pasillo, sala y entrada. Cerré las cortinas. Encendí velas por todo el departamento, no por superstición, sino porque ya no confiaba en la electricidad. Guardé mi celular y mi cartera en una caja metálica. Desconecté el wifi. Me sentía observado a través de cada aparato, como si cualquier conexión permitiera su entrada. A las 2:15 las luces comenzaron a parpadear. El ventilador se detuvo de golpe. Y todo quedó en silencio. Fui a la ventana y corrí la cortina. Ahí estaba la luna. Roja, enorme, suspendida como una herida abierta en el cielo. Su luz se filtraba en líneas a través del cristal, tiñendo mi sala de un tono púrpura. Y entonces comenzó. Primero, el maullido, largo, lento, como un canto. Después los golpes. 1, 2, 3. Ya ni siquiera los contaba. Eran parte de la rutina. Me acerqué a la puerta con cautela, no para abrirla, sino para mirar por la mirilla. Pero no vi a nadie. Me giré para regresar al sofá y me paralicé. En cada rellano de las escaleras frente a mí, justo al otro lado del barandal, había una figura. Era ella, Isela, pero esta vez no estaba sola. Había varias. En cada nivel del edificio, una versión suya, todas idénticas, todas con el gato en brazos, y todas subiendo lentamente en mi dirección, cada una un piso más cerca, todas con los ojos fijos en mí. Corrí adentro y cerré todas las cerraduras. Apagué las velas, me escondí en el baño. La cámara térmica no dejaba de parpadear, no por un error, sino porque había demasiadas presencias al mismo tiempo. El sensor vibraba, como si estuviera a punto de estallar, y en medio de todo ese caos, una certeza me atravesó como una aguja helada. No se trataba solo de una mujer y un gato, había más, muchas más, y venían por mí. Desde la noche del eclipse, mi percepción del tiempo comenzó a cambiar. Las horas ya no avanzaban como antes. Podía pasar una eternidad mirando el reloj y ver que solo habían transcurrido minutos. Mis noches se convirtieron en pausas suspendidas, donde el silencio parecía estirarse y todo lo que conocía dejaba de tener sentido. Ya no era solo el miedo, era la certeza de estar perdiendo el control, de que algo invisible y persistente me estaba empujando hacia un abismo del que no sabía si podría salir. La cámara térmica había dejado de ser útil. Las grabaciones comenzaron a fallar, con pantallas en negro, sonidos distorsionados y figuras imposibles de definir. En una de ellas, durante 2 segundos, mi rostro aparecía superpuesto al del gato, como si ambos fuéramos la misma entidad. Borroso, pero inconfundible. Fue entonces cuando empecé a notar los mensajes. El primero apareció una mañana cualquiera. Me levanté con la boca seca, la garganta ardiendo, y me arrastré hasta el baño para enjuagarme. No había vapor en el espejo, no había agua caliente corriendo, pero aún así, ahí estaba.
Escrito con lo que parecía grasa o dedos húmedos, se leía la frase «Vine por ti». Me quedé de pie, sin moverme, con el cepillo de dientes en la mano. No había forma de que eso estuviera ahí por accidente. Lo borré con un trapo húmedo, pero horas después reapareció. Y esta vez, más grande, con una letra más agresiva. «Ya estás listo». Intenté ignorarlo. Pensé que si no lo miraba, si no le daba importancia, tal vez se iría, pero los mensajes continuaron. Siempre en el espejo, siempre cuando no había motivos para que se formaran. Una noche, después de una de esas largas madrugadas en las que caminaba sin rumbo dentro de mi departamento como alma en pena, regresé al baño y encendí la luz. El espejo estaba cubierto por completo. No una frase, sino muchas, cientos, todas con mi nombre, escritas una encima de otra, en bucles que se cruzaban, que se enredaban, como si alguien hubiese escrito sin parar durante horas. Mi nombre, solo eso, y en el centro, un dibujo, un rostro, el mío, pero no exactamente como soy. Había algo en la expresión, en los ojos, que no era humano. Era yo, pero con la mirada del gato. Pasé la mano sobre el vidrio temblando, y esa imagen se borró, pero quedó en mi mente como una quemadura. Esa noche, algo dentro de mí se quebró. Cuando cerré la puerta del baño para intentar dormir, sentí que ya no estaba solo en el departamento. Sentí que algo me seguía cada vez que caminaba, que respiraba cuando yo respiraba, que se movía cuando me detenía, como una sombra, como una presencia que ya no estaba afuera, sino dentro de mí. Desde que comencé a sentir esa presencia constante, mis sueños se volvieron cada vez más nítidos y perturbadores. Ya no eran solo pesadillas. Eran recuerdos que no me pertenecían, imágenes de lugares que nunca visité, sensaciones que jamás experimenté, y en todos, el mismo elemento: el gato. A veces me veía caminando por calles empedradas con una neblina espesa, cargando al animal en los brazos. Otras veces estaba enterrándolo en un jardín que parecía parte de mi infancia, aunque jamás viví en una casa con jardín. En uno de los sueños, cavaba desesperadamente, con las manos llenas de tierra, mientras el maullido venía desde lo profundo del agujero. Una madrugada me desperté cubierto de polvo, con las uñas rotas y la piel de las manos lastimada. En el suelo de mi habitación había marcas de tierra y hojas secas, y mi pijama estaba húmeda, con olor a tierra mojada. El miedo me caló hasta los huesos. No supe si había sonado la alarma, si era temprano o tarde. Solo supe que algo había tomado control de mí mientras dormía. Empecé a grabarme mientras dormía, usando la cámara del celular. No confiaba más en los dispositivos sofisticados, y lo que vi después de la primera noche me dejó paralizado. A las 3:41 de la madrugada, en el video se ve cómo me levanto de la cama con los ojos cerrados. Camino hacia la cocina, abro el cajón de cubiertos y tomo una cuchara. Luego, salgo del cuadro. 20 minutos después, regreso cubierto de algo oscuro. Sangre no era. Parecía barro o lodo, pero tenía un brillo extraño. La siguiente noche, dejé el celular en otra posición, apuntando hacia la puerta principal. Nuevamente, me levanté solo. Esta vez abrí la puerta con cuidado y salí al pasillo. Al volver, llevaba en los brazos un bulto envuelto en una tela blanca. Lo coloqué con cuidado en el sillón y me senté frente a él, sin moverme, sin hablar, durante más de una hora. Luego simplemente me volví a acostar. Lo más aterrador de todo es que al día siguiente no había ninguna tela blanca, ni rastro del bulto. Pero el sillón tenía marcas de garras en los costados. Empecé a cuestionar si seguía siendo yo mismo. Me sentía dividido, como si algo me habitara, como si compartiera mi cuerpo con otra conciencia, una que actuaba cuando yo bajaba la guardia, una que usaba mi voz, mis manos, mis ojos. Una tarde, mientras miraba por la ventana del dormitorio,
Tuve un impulso. Sin pensar, subí la manga de mi brazo derecho. No había nada, al principio, pero al inclinarlo bajo la luz, noté marcas tenues, como líneas delgadas, que recorrían mi piel. No eran heridas, eran símbolos, dibujos, pequeños trazos que formaban algo que no comprendía, como si alguien hubiera estado escribiendo sobre mí. No volví a intentar dormir. Durante 2 noches completas, me quedé despierto a la fuerza. Café, duchas frías, música a todo volumen, lo que fuera para no perder el control. Pero la tercera noche, simplemente no lo resistí. Cerré los ojos solo un segundo. Y ya estaba soñando que caminaba por un cementerio de gatos. Cientos, miles, todos de ojos brillantes, todos mirándome. Y en el centro, ella, Isela, sentada, esperándome, con un hueco en el regazo, como si estuviera guardando un lugar para mí. Después de tantas noches sin dormir y días enteros caminando entre alucinaciones, empecé a notar que algo en mí se estaba deteriorando. La realidad se deshacía como pintura vieja bajo la lluvia. No sabía qué era real y qué no, pero dentro de ese caos aún quedaban piezas sueltas, cabos por atar. Una de esas piezas era Roberto, el vigilante nocturno del edificio. Siempre lo había visto desde lejos, en su caseta al lado de la entrada principal, tomando café barato en vasos de unicel y escuchando programas de radio a volumen bajo. Era un hombre de unos 50 años, flaco y silencioso. Nunca habíamos cruzado más que saludos de cabeza. Esa madrugada bajé. No tenía un plan claro. Solo necesitaba hablar con alguien, con quien fuera. Y por algún motivo, sentí que él sabía más de lo que aparentaba. Me acerqué a la caseta. Él estaba allí, como siempre, con la radio encendida en una estación de boleros antiguos. Cuando me vio, bajó el volumen lentamente. ¿Te pasa algo?, preguntó sin rodeos, como si ya supiera que no estaba allí solo para conversar. Quiero hacerte una pregunta, dije, con la garganta seca. ¿Has visto algo extraño por las noches? No respondió de inmediato. Se acomodó en la silla y se quedó mirando a la nada, como si necesitara recordar algo que había enterrado a propósito. ¿La mujer del gato?, soltó sin mirarme. El silencio se hizo espeso. Sí, respondí casi en un susurro. Ella. Roberto se quedó en silencio un buen rato. Luego se inclinó hacia adelante y habló en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera oírnos, aunque estábamos solos. Yo la vi por primera vez hace 8 años. Pensé que era una vecina. Subía por las escaleras, cargando al gato. Siempre de noche, siempre en silencio. Pero lo raro es que cuando revisaba las cámaras no aparecía, ni ella ni el animal. Solo un parpadeo en la imagen. Un salto en el tiempo. ¿Y qué hiciste? Al principio nada, no me metía. Pero después, cuando me di cuenta de que siempre se detenía frente a la misma puerta, me empezó a dar miedo. ¿Qué puerta? La tuya, dijo sin titubear. Un nudo me apretó el estómago. Me senté en una banqueta frente a la caseta, sin dejar de mirarlo. ¿Por qué yo? No eres el primero. Antes que tú, hubo otro hombre en ese departamento. Pasaba semanas encerrado. Nunca saludaba. Un día, dejó la puerta abierta y se fue. Sin muebles, sin aviso. Solo dejó una nota que decía, ella ya está adentro. ¿Sabes quién era? No. Nadie lo conocía bien, pero lo vi varias veces, hablando solo en la madrugada. Igual que tú. Me quedé en silencio. Roberto tomó un trago de su café, que ya debía estar frío, y continuó. Una noche, me armé de valor y salí a seguirla. La mujer caminaba con el gato en brazos, pero lo más raro no era ella, era el animal. Parecía mirar todo, como si fuera el que guiaba el camino. No se movía, no maullaba, pero sus ojos brillaban como faros. En una esquina ella se detuvo y se dio vuelta. Me miró. No dijo nada.
pero entendí que no debía seguirla. ¿Y el gato? Me observó como si me conociera de antes, como si supiera cosas que ni yo sabía. Me recargué contra la pared, con la cabeza dando vueltas. Ya no era una ilusión, ya no era solo yo. Había testigos, había historias. Roberto me miró por fin a los ojos. No te va a dejar ir. No si ya te eligió. ¿Qué se supone que haga? Sobrevive, hasta que ella encuentre otro, o hasta que completes lo que te pide. ¿Y qué es lo que me pide? Roberto bajó la mirada. Esa es la parte que cada uno descubre solo. Volví al departamento poco antes del amanecer. La conversación con Roberto me dejó más confundido que tranquilo. ¿Sobrevivir? ¿Completar algo? ¿Ser reemplazado? Eran ideas vagas, pero todas apuntaban a la misma sensación. Yo ya no era dueño de mi destino. Ese día me encerré. Corrí las cortinas, apagué el teléfono, desconecté la computadora. No quería estímulos, solo silencio. Necesitaba pensar, organizar lo que sabía, juntar las piezas. El retrato en el sótano, los dibujos en el cuaderno, las marcas en la puerta, el espejo, el maullido, la figura térmica. Todo me empujaba hacia Isela. Pero ¿quién era en realidad? Recordé el nombre completo que vi en el recorte de periódico: Isela Hernández. Lo anoté en una hoja y decidí buscar en internet. Había poco. Solo una mención en un archivo municipal digitalizado. Un permiso de entierro denegado por ausencia de cuerpo. Luego, otro dato. Una vecina de su tiempo, una mujer llamada Tomasa M., había mencionado en una carta que Isela practicaba cosas raras con su gato. Nada más. Casi todo había sido borrado, como si alguien hubiera querido hacerla desaparecer por completo. Horas después, encontré un foro antiguo de ocultismo. En un hilo perdido entre mitos y supersticiones, alguien mencionaba la historia de una mujer enferma que habría intentado dividir su alma en varias partes a través de un ritual con animales. Cada parte viviría en una vida distinta del gato, 9 fragmentos como las 9 vidas del felino. Según el texto, quien completara las 9 encarnaciones se volvería inmortal, pero debía pasar de cuerpo en cuerpo, dejando atrás la carne que ya no servía. Isela no había muerto, solo había comenzado algo largo, algo que necesitaba tiempo. ¿Y si su gato no era un simple acompañante, sino un recipiente? ¿Y si cada visita, cada maullido, cada presencia nocturna era un intento de transferir algo a mí? Volví a revisar el cuaderno de dibujos, ahora con otra mirada. Algunos garabatos mostraban no solo a la mujer y al gato, sino también una figura que parecía transformarse. En una página, el gato tenía mi cara. En otra, yo tenía los ojos del gato. Y al final, los dos éramos una sola criatura. La fusión. Eso era lo que ella quería. No buscarme, no asustarme. Quería usarme, ser yo, habitarme. Y quizás ya había empezado. Volví al espejo. Me miré. Mis pupilas parecían más dilatadas de lo normal. Mis gestos ya no se sentían completamente míos. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque, por un instante, sentí que mi risa no me pertenecía. Mi reflejo sonrió un poco antes que yo, muy levemente. Pero lo noté. Toqué el vidrio. Estaba caliente, como si alguien estuviera tocándolo desde el otro lado. Esa noche, después de haber leído sobre las 9 vidas del gato y de ver mi reflejo moverse antes que yo, comprendí que ya no había línea entre lo que era real y lo que venía del otro lado. Isela ya no era solo una presencia que rondaba el edificio. Estaba dentro de mi departamento, dentro de mis pensamientos, dentro de mí. Me negaba a aceptarlo por completo, pero ya no había dudas. Cada gesto, cada sombra, cada maullido, eran una advertencia clara. Había sido elegido, no por casualidad, no por error. Yo tenía algo que ella necesitaba, y no se detendría hasta conseguirlo.
Esa noche, el silencio se sintió aún más vivo, como si la casa entera respirara conmigo. Cada rincón oscuro parecía susurrar. El aire olía a jazmín, otra vez, pero también había un aroma distinto, a tierra húmeda, a madera podrida, como si algo enterrado estuviera siendo desenterrado desde el fondo del edificio. Estaba sentado en el sofá, con el cuaderno de dibujos en las manos, cuando escuché el primer maullido. Esta vez no vino de afuera, ni del pasillo, venía desde el closet de mi habitación. Un sonido apagado, como si el gato estuviera escondido entre la ropa. Me levanté despacio, los pies descalzos sobre el piso frío. Crucé la habitación en penumbra. No quise prender la luz. Algo dentro de mí ya no necesitaba ver con claridad. Lo sentía todo. Abrí el closet. El gato estaba ahí, sentado entre mis camisas colgadas, mirándome sin parpadear. Sus ojos brillaban. No se movía. No maullaba. Solo me observaba, como siempre. Pero esta vez algo cambió. A su lado, de pie dentro del closet, estaba Isela. La mujer pálida envuelta en su vestido blanco, su cabello lacio cayendo como una cortina sobre los hombros. Su rostro ya no era borroso ni lejano. Estaba allí, perfectamente definido, y me miraba como si ya supiera cada pensamiento que cruzaba por mi mente. «Es tu decisión», dijo con una voz que no se parecía a ninguna otra que hubiera escuchado antes. No era aguda ni grave, era seca, hueca. Me quedé inmóvil. «Puedo darte silencio», continuó. «No más voces, no más sombras, no más maullidos. Solo tienes que cuidarlo». Miré al gato, a sus ojos, a su forma inmóvil, perfecta. Parecía un animal común, pero ahora sabía la verdad. No era un gato, era un contenedor, un fragmento de alma, uno de los 9, quizás el último. O tal vez yo ya era parte de esa cadena y no lo sabía. ¿Qué pasa si digo que no? Isela no respondió. Solo bajó la vista al gato, y este emitió un sonido que no era un maullido, era un murmullo, como una palabra incompleta. «Cada vez que te niegues», dijo finalmente, «alguien desaparecerá». Y desapareció. No vi cómo, no parpadeé, solo. Ya no estaba. Corrí al baño, me miré en el espejo, no vi nada raro. Pero algo dentro de mí se había roto, como si la amenaza no hubiera sido un acto de intimidación, sino una sentencia inevitable. Esa noche, dormí por primera vez en días. Pero lo que soñé fue peor que cualquier insomnio. Soñé que estaba en el pasillo del edificio. Frente a mí, una puerta entreabierta. Dentro, mis vecinos, todos, uno por uno, de pie, en silencio, con los ojos vacíos, cada uno cargando un gato negro, todos idénticos, todos respirando al mismo ritmo, y en el centro, Isela, sonriendo. El primer portazo llegó a las 2:37 de la madrugada. Fuerte, repentino, como si alguien hubiera arrojado toda su rabia contra una puerta. Me levanté del sofá en automático sin pensar. Corrí hacia el pasillo. Todo estaba en calma. El sonido venía de algún piso inferior. No se escuchaban gritos, ni pasos, ni nada más. Solo ese golpe. Volví a mi departamento y me senté junto a la puerta, sin saber por qué. Una parte de mí esperaba algo. Sabía que esa no iba a ser la única vez. El segundo portazo sonó a las 2:52. Esta vez fue más cercano. Parecía venir del segundo piso. Luego el tercero, a las 3:06. Después el cuarto, el quinto, el sexto. Uno tras otro, cada vez más arriba. Cada vez más cerca. Los conté. 7 portazos. El último, exactamente frente a mi puerta. Entonces lo supe. Isela estaba cumpliendo su promesa. Yo no había aceptado su trato. Me negué a cuidar al gato. Y ahora, lo haría a su manera. Me armé de valor y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. Pero la bombilla del techo se había apagado. Solo quedaba la luz de emergencia, débil, titilando como si estuviera por extinguirse. Caminé hasta el ascensor. Estaba abierto. Dentro, huellas.
Decenas de ellas, pequeñas patas marcadas en el polvo, algunas superpuestas, otras solas, como si más de un gato hubiese entrado. Pero no había sonido, no había movimiento, solo esa sensación de estar rodeado por algo invisible. Regresé a mi departamento, cerré todas las ventanas, apagué la luz, me senté en la oscuridad, con el cascabel en la mano. No quería moverme, no quería respirar. Afuera todo era silencio, hasta que escuché los pasos, suaves, descalzos, lentos. No eran de un gato, eran de alguien más, y no estaban en el pasillo, estaban dentro de mi casa. Avancé en silencio hacia el pasillo interior. La linterna del celular apenas iluminaba unos metros. Al fondo, junto a la puerta del baño, estaba la silueta, pálida, estática, con el gato en brazos. No se movía, no hablaba, pero sentí algo moverse dentro de mí, un peso, un calor que subía desde mi estómago hasta la garganta. Me llevé la mano al cuello. No podía tragar, no podía gritar. El gato me miró. Sus ojos ya no eran amarillos, eran como los míos, y supe que ella había empezado a entrar, a fundirse conmigo, a reemplazarme. Cada negativa me quitaba algo, cada rechazo era una grieta más en mi alma, y ya solo me quedaban 2 portazos por resistir. El día siguiente fue un borrón. El sol salió, sí, pero no lo sentí. Las horas pasaron sin sentido, sin comida, sin palabras. Solo existía ese eco en mi mente. 7 portazos. El último frente a mi puerta. Y la silueta de Isela dentro de mi casa, con el gato en brazos, mirándome como si ya fuera suyo. Como si ya no tuviera elección. La invasión no era física. Era algo más profundo. Estaba siendo reemplazado desde adentro. No había heridas, no había sangre, pero todo lo que yo era empezaba a desaparecer. Había olvidado palabras simples. Me costaba recordar los rostros de mi familia. Cuando intentaba escribir mi nombre lo hacía mal, como si no fuera mío. Tenía que hacer algo. Lo único que me quedaba era resistir. Busqué frenéticamente en los mismos foros donde antes había leído sobre Isela. Casi todo estaba borrado, las cuentas eliminadas, los comentarios vacíos. Pero encontré una entrada vieja, oculta en un hilo abandonado. Un usuario hablaba de un ritual de espejo negro, una práctica para sellar entidades que buscaban atravesar el umbral entre mundos. El ritual debía realizarse con el reflejo de la presencia, no con la presencia física, sino con su imagen, su sombra, su intención. Necesitaba un espejo negro. No tenía uno, pero leí que se podía improvisar con un espejo común cubierto con una mezcla de carbón, tinta y agua salada. Me pareció absurdo, infantil, pero no tenía nada más. Compré los materiales en una tienda esotérica del centro, donde la mujer que me atendió evitó mirarme a los ojos. Al volver a casa, todo estaba en silencio. No había maullidos. No había perfume a jazmín. Ni siquiera el cascabel tintineaba. Preparé el espejo en la sala, frente a mí. Era un círculo oscuro, opaco, sin reflejo. La receta indicaba que debía colocarme frente a él, a medianoche, y pronunciar mi nombre completo al revés, 3 veces, sin equivocarme, sin interrupciones. Apagué las luces, encendí una vela, me senté frente al espejo con las piernas cruzadas, respiré hondo. La casa entera parecía contener la respiración conmigo. Pronuncié mi nombre completo al revés una vez, luego otra. En la tercera, algo se quebró en el aire. El espejo no reflejaba nada, pero sentí una vibración, como si algo dentro del cristal hubiese despertado. Entonces, detrás de mí, la vela parpadeó. No me giré. Lo sabía. Estaba ahí. En el espejo, comenzaron a aparecer formas, primero difusas, luego más claras. El contorno de una mujer, su cabello largo, el gato en sus brazos. Pero el rostro no era el de Isela, era el mío, pero deformado, alargado, sin expresión, vacío, un yo que ya no me pertenecía.
La imagen empezó a moverse. Golpeó el vidrio desde dentro. 1, 2, 3 veces. El ritual decía que debía mantener la vista en el espejo hasta que la imagen se quebrara por sí sola o desapareciera. No debía moverme. No debía cerrar los ojos. Pero no era fácil. La figura del espejo empezó a hablar. Con mi voz. Ya es tarde. No vas a volver a ser tú. Déjame entrar. El vidrio se empañó. Comenzó a agrietarse desde el centro. Yo temblaba, pero no podía retroceder. Un sonido agudo llenó la sala, como un chillido mezclado con un maullido largo y doloroso. La vela se apagó, y justo cuando sentí que el aire se detenía por completo, el espejo se partió. Una grieta perfecta lo cruzó de lado a lado. Luego, otra y otra más. La imagen desapareció, y con ella el silencio volvió. No supe si el ritual había funcionado, pero esa noche dormí sin sueños, por primera vez en semanas, hasta que desperté con un maullido, uno solo, largo. Venía desde dentro del closet. Me levanté de golpe, con el corazón latiendo como si quisiera huir de mi cuerpo. Ya no era un susto común, era pánico, y no por el maullido, sino porque el closet estaba abierto. La última vez que lo había dejado entreabierto, encontré al gato y a ella. Ahora no había nadie a la vista, ni Isela, ni el gato, ni rastro de nada, solo oscuridad y un leve olor a humedad. Pero sentí una presencia, no física, no visible, algo en el ambiente, como una idea que se instala y ya no se va. Cerré el closet. No sabía qué hacer, no sabía si quedarme o correr, pero ¿a dónde huir si lo que me perseguía estaba dentro de mí? Me dirigí al pasillo del edificio con la intención de salir, de respirar, de comprobar que todo el mundo seguía igual. Abrí la puerta y el pasillo estaba lleno de retratos, pinturas al óleo, colgadas en ambas paredes, de piso a techo, todas de mí, yo, de pie, yo, dormido, yo cargando al gato, yo con los ojos cerrados, yo con el rostro deformado, igual al que había visto en el espejo negro. Al fondo del pasillo, una figura esperaba. Era Isela, más nítida que nunca, pero su piel ya no era completamente pálida. Tenía color, como si estuviera volviendo a la vida poco a poco. Me miraba con una expresión tranquila, como quien sabe que el final está cerca y no necesita correr. Tú eres la última puerta, dijo sin mover los labios. Detrás de ella, el ascensor se abrió solo. Su interior estaba iluminado por una luz cálida antinatural. Se escuchaba un ronroneo suave. El gato estaba allí, sentado, esperándome. Isela extendió los brazos. Elige, quedarte con lo que queda de ti, o dejarme entrar por completo. No supe si caminé o si fui empujado por algo invisible. Llegué hasta ella sin resistencia. El ascensor esperaba. Dentro, los espejos reflejaban versiones mías que no recordaba haber sido nunca. Estiré la mano. Sentí el pelaje del gato. Tibio. Vivo. Y entonces entendí. La puerta no era una. La última puerta era yo. Mi cuerpo. Mi voluntad. Mi conciencia. Si decía sí, Isela viviría en mí. Si decía no, seguiría siendo perseguido hasta que muriera, o me rompiera. Cerré los ojos. Pero antes de decidir, el gato saltó a mis brazos por su cuenta. El ascensor se cerró, y descendimos. Juntos. El ronroneo llenaba todo, y yo ya no sabía si era mi respiración la que lo acompañaba, o la de ella.